Dios te bendiga y gracias por acompañarnos. Este es un mensaje de la serie Romanos por el pastor Gerardo Osuna. Dios te está diciendo, Dios nos dice, sé santo. Quiero que seas santo. Dios nos está llamando a que seamos santos, apartados. Porque tenemos la opción de caminar por ese recorrido de ser santos, o desviarnos y empezar a hacer las cosas a nuestra manera. Y Dios nos dice, entre más tú hagas las cosas a tu manera, tú vas a estar pensando que tu opinión, que tus decisiones son las más sabias. Pero lo que está sucediendo es que te estás convirtiendo en un necio. Te estás alejando más y más de Dios. Y vas a empezar a hacer cosas. Vas a empezar a hacer cosas en tu vida que nunca antes te imaginabas que ibas a estar haciendo. Que antes tú rechazabas, que antes tú detestabas, que antes tú decías, yo nunca voy a estar haciendo eso. De repente te sorprendes y dices, mira lo que estoy haciendo. Y lo que sucede es que como te mantienes o te estás tan distanciado de Dios, que aún intentas justificarte. Lo intentas justificarte. Buscas explicaciones por qué no hay ningún problema. Y después empiezas aún a achacarle en contra de los principios bíblicos, que si la Biblia, que si los cristianos, que si todos son unos hipócritas, etc. ¿Por qué? Porque esa es la actitud y esa es la reacción natural, la consecuencia natural de estarte alejando de Dios. Entonces Dios te está diciendo, no, te estoy llamando a que seas santo, a que seas de Jesucristo. Y si este recorrido, cuando tú empiezas este recorrido, va a ser por medio de la fe, porque el justo por la fe vivirá. Este recorrido no va a estar basado a lo que tú puedas ver, a lo que tú puedas tocar. Vendrán momentos cuando vas a ser tú atacado, atormentado, donde vas a padecer persecución, pero allí es donde yo te estoy llamando y tú debes creer, debes tener la fe. Así como Abraham, que salió de su tierra y su parentela, y a pesar que no había visto y que nunca había tenido esa conexión con Dios, él obedeció, él respondió y dejó todo atrás. Ahora nos llegamos a este punto donde, podemos nosotros determinar, yo quiero seguir los caminos de Dios. Yo quiero ser parte de este pueblo santo. Pero lo que pasa es que tengo un historial. Lo que sucede es que cuando yo veo el recorrido de mi vida, cuando yo veo las huellas que he dejado, hay demasiadas cosas que hice mal. Hay demasiados errores. Hay demasiadas faltas. Faltas que yo mismo cometí o faltas que otros me cometieron. ¿Y cómo yo voy a desprenderme de eso? ¿Cómo yo me voy a olvidar de lo que me hicieron, del mal que me hicieron o aún el mal que yo hice? ¿Cómo yo voy a dejar atrás eso? Porque aún el día de hoy veo las consecuencias de mis malas decisiones. Porque la tentación, mi hermano, la tentación que el enemigo, el diablo quiere que tú caigas en tentación. Pensamos que en el momento cuando estamos confrontando la tentación, que nadie se va a dar cuenta y que nadie más va a salir afectado, y estamos equivocados. Cuando nosotros caemos en tentación, ponemos no solamente nuestro futuro en riesgo, ponemos a nuestra familia en riesgo, ponemos nuestra confianza en Dios en riesgo. Y tú puedes estar padeciendo las consecuencias de tus malos actos, de tu mal comportamiento, de tus malas decisiones del pasado. O vaya, probablemente tú estés pagando el precio de las malas decisiones de tus papás, de tus abuelos, que tú las estés pagando. Entonces tú ves hacia atrás y hay momentos que, aunque hagas todo el intento para tú olvidarte de tu pasado, ese pasado
se sigue presentando. Porque cuando cierras tus ojos todavía está allí esa imagen, está ese recuerdo, está cuando tú pasas por cierto lugar, te trae ciertos recuerdos. Cuando tú hueles cierto aroma, te recuerda. Y haces esa conexión y dices, ¿cómo entonces no puedo? Yo no estoy bien. Yo nunca puedo ser categorizado o aún entrar en este camino de ser santo, porque mira el trasfondo que yo tengo, mira el tipo de vida que yo viví, mira todas mis malas decisiones. ¿Cómo es posible que ahora yo me vaya a considerar parte del pueblo santo? Y tú mismo te alejas y tú mismo dices, yo no puedo. Y cuando tú haces el intento, entonces viene el enemigo, el diablo, y te presenta delante de ti tu pasado, porque eso es lo que literalmente significa diablo. Diablo, la palabra griega es diabolo. Dia, ese es el prefijo que nosotros usamos, por ejemplo, en diámetro. ¿Sí? Si usted tiene un círculo, ¿sí? Si usted tiene un círculo, la medida, metro significa literalmente medida, ¿sí? La medida alrededor de ese círculo se le llama circunferencia. Del punto del centro hacia un lado de ese círculo se le llama radio, no el que tocas, se le llama radio. Ahora, de un punto, de un lado de ese círculo y cruzando por el centro de ese círculo hacia el otro, se le llama diámetro. Diámetro, la medida al cruzar de un punto a otro punto. Entonces, diámetro es de este punto a aquel punto, donde cruza. Ahora, ese es diabolo, es lanzar, aventar. Entonces, diablo significa alguien que te está aventando, te está lanzando. Entonces ese es el trabajo del diablo. Tomar cosas de tu pasado y estártelas lanzando. Son esas acechanzas del enemigo, esos dardos de fuego que constantemente te está lanzando, que te está recordando. Te dice, ¿te crees muy cristiano ahora? Que no se te olvide, mira lo que hiciste. Y te está lanzando todas esas acusaciones, recordándote tu pasado. Pero Pablo nos dice, tú utiliza el escudo de la fe. Vean ustedes esto, la fe, porque así puedes apagar los dardos del enemigo, todo lo que te esté lanzando con la fe, porque dices, no, ese era mi pasado, pero mi pasado ha quedado sepultado en lo más profundo de la mar. Entonces aquí Pablo escribiéndole a los romanos, sabiendo de su pasado, sabiendo del recorrido, sabiendo del historial, entonces les dice allí en capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú has sido justificado. Te estoy llamando a que seas santo y te estoy justificando en base al sacrificio de Cristo Jesús, donde tu pasado queda completamente borrado. Tú quedas declarado justo. Y esto es por medio de la fe. Tienes que creerlo a pesar que tú no lo veas. A pesar que veas tú las consecuencias de tus pecados pasados, porque va a ser difícil desconectarte, y te voy a ser honesto, va a ser muy difícil a que tú te desconectes de tu pasado cuando por causa de una borrachera tuviste un accidente y mataste a una familia. Va a ser muy difícil que se te olvide porque eras adicto a drogas. Golpeaste tanto a tus hijos que mataste a uno de ellos.
Eso lo vas a llevar para el resto de tu vida. Así como ese primer beso, señorita, ese primer beso nunca se te va a olvidar. Todas esas experiencias ahí van a ser parte de nuestra historia. Pero lo que Dios te está diciendo, yo te estoy declarando justo, y esto es por fe. Sí van a venir recuerdos, sí van a venir esas memorias, pero yo te estoy declarando justo y tú debes creerlo. Aunque no lo veas, aunque tú no te sientas así, tú declárate, ponte sobre esa roca diciendo: yo soy justo, no importa lo que haya hecho en mi pasado. Yo soy justo, no por mis propios méritos, más bien por Cristo Jesús. Lo que Él ha hecho es lo que me hace a mí justo. Porque no hay nada que tú y yo podamos hacer para poder ser justificados fuera, aparte de Jesús. Aunque les voy a comentar, el día de mañana, por toda esta próxima semana en Brasil, en Río de Janeiro, va a haber un evento mundial. Este evento mundial es específicamente para los jóvenes. La Iglesia Católica está teniendo este evento mundial, y la corte, el Vaticano tiene una corte que ellos determinan cómo perdonar los pecados. Sí, le dicen a Jesús: yo sé que tú moriste, pero nosotros vamos a determinar cómo le vamos a perdonar los pecados. Están ofreciendo indulgencias. Ahora, probablemente usted no sepa lo que es una indulgencia, porque esto sucedió en los 1500. En los años 1500, cuando el Vaticano estaba construyendo la Basílica de San Pedro, que es un lugar precioso, es una obra de arte. Y no solamente la basílica, pero también los pasillos, allí el museo donde está la Capilla Sistina, todo eso está precioso. Durante ese tiempo estuvieron recaudando fondos, estuvieron vendiendo una indulgencia. Es: yo te voy a vender esto que viene de parte del Vaticano, de parte del Papa, donde te da permiso, donde te otorga que tú seas escapado del purgatorio. Porque el catolicismo cree que después de morir tú te vas al purgatorio, y en el purgatorio tú eres purgado, tú eres limpiado, y entonces tú te puedes ir al cielo. Y dependiendo qué tipo de vida tú hayas vivido aquí, entonces ese es el tiempo, los años que tú vas a pasar en el purgatorio. Entonces las indulgencias estaban vendiendo porque dices: ¿sabes qué? Mi marido fue uno de la patada, entonces el pobre debe estar sufriendo allí en el purgatorio. Y venían y le decían: pues sáquelo de allí, pobrecito, sáquelo de allí. Y unas decían: no, pues que ahí se muera el canalla. Y otras decían: no, sí lo quería. Entonces compraban y le decían: en el momento que usted hace válida esta compra de esta indulgencia, su ser querido va a salir del purgatorio. O también tú puedes comprar estas indulgencias para ti mismo, para que no solamente tus pecados del pasado te sean perdonados, pero también los pecados, el pecado que vas a cometer esta próxima semana. Mira, cómpralo ya de una vez. Entonces eso es lo que estaba sucediendo en los 1500. Pues lo han traído una vez más y le están diciendo: todos aquellos quienes asistan a este evento mundial van a recibir perdón de pecados, y su tiempo en el purgatorio va a ser acortado. Sabemos, dice la corte de quienes perdonan pecados, sabemos que muchos de ustedes no tienen su dinero suficiente para ir a este evento, pero si ustedes se mantienen activos en vivo por medio de la red social, conectados en la red social, ya sea en la cuenta de Facebook del Papa o de Twitter, que tiene como unos 7,000 seguidores, me gana tiene 7 millones, a mí me gana como por 1 millón nada más. Si tú te mantienes allí activo todos los días, tú también vas a recibir perdón de pecados. La palabra de Dios no dice eso. Dice: justificados
Por la fe, justificados, donde en base al sacrificio de Cristo Jesús, tú y yo hemos sido declarados justos. En el Antiguo Testamento hay una historia de un personaje bien reconocido, David, el rey David. Ahora, cuando nosotros pensamos en el rey David, las primeras cosas que se nos vienen a la mente es que fue quien mató a Goliat, ese gigante, y también que fue rey, y es uno de los reyes más reconocidos de la historia del judaísmo, de los israelitas. Pero hubo un tiempo de su vida, después de haber matado al gigante, después de haber recibido todos esos elogios del pueblo, después de saber que él era el próximo rey, estuvo siendo perseguido por el mismo rey Saúl, que se levantó en contra de él. Y esto es lo que sucede. Vayamos allí a primer libro de Samuel, capítulo 27. Llega a cierto punto David en su vida, donde él mismo dijo luego David en su corazón. Ya estaba tan frustrado, ya estaba tan cansado de lo que le estaban haciendo. Estaba siendo atormentado. Saúl lo quería matar y él ya estaba cansado. Entonces, él, en vez de buscar a Dios, él, en vez de confiarle a Dios, así como lo hizo cuando fue a atacar a Goliat, en vez de hacer eso, él dice en su corazón. Él mismo responde y él se basa, la actitud, la decisión, él la basa en él mismo. Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme. No hay nada mejor que hacer que yo me vaya de aquí, de este lugar. No está consultando a Dios, no es que Dios le haya dicho, Dios lo había llamado para que fuera el rey, pero ahora él no está confiando. Ahora él está diciendo, no hay cosa mejor que yo haga que irme, que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. No solamente se va a fugar, se va a escapar, pero se va a ir con los enemigos. Goliat era un guerrero de los filisteos. Los filisteos estuvieron abusando, estuvieron ahí acosando al pueblo de Israel. Y ahora David, el llamado, el elegido de Dios, ahora se va a ir con los enemigos. Se va con los enemigos, pase allá. Y hace todo lo posible por caerles bien, para vivir de acuerdo a como ellos vivían, para aún apoyarlo en las guerras que estos mismos tenían, para unirse con ellos. Y estuvo tan involucrado en sus propias cosas que algo sucede. Él pensó que no iba a pagar las consecuencias, como nosotros pensamos también que cuando cometemos alguna falta, algún error, nosotros somos los únicos que la pagamos. No, tu futuro corre riesgo, tu familia corre riesgo y tu confianza en Dios corre riesgo. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada. Él estaba tan preocupado, él quería quedar bien allá con los filisteos, que cuando se dio la media vuelta, regresa a la ciudad y estaba la ciudad quemada, donde estaba toda su familia. Y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. El enemigo se infiltró. Él estaba tan preocupado, él estaba tan enfocado en querer hacer sus propias cosas. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas.
Y ya cuando se vio él que todo lo había perdido, ya cuando él se vio que los mismos guerreros que tenía a su lado, aquellos hombres que estaban allí dispuestos para defenderlo, ahora estaban a punto de apedrearlo. Ya no había nada más que lo protegiera. No tenía más, llegó hasta el fondo. Cuando llega a esta situación, entonces David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod, la vestimenta de los sacerdotes. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová. Lo que hacemos nosotros es tomamos ciertas decisiones sin consultar a Dios. Caemos en ciertas tentaciones y no pensamos nosotros en las consecuencias. Pero eso no se lo tengo que decir, porque usted, al ver su recorrido, usted puede identificar, usted puede señalar muchos de esos acontecimientos. Usted es muy probable que esté aquí esta mañana y tenga ciertos recuerdos de su niñez que no ha podido olvidar. Que algo le haya sucedido a usted, que cada vez que usted ve a ese individuo, a esa persona, tiene resentimiento, amargura, rencor. O que usted mismo haya cometido algo que usted no se ha podido perdonar, que a usted toda su vida ha estado arrastrando esos recuerdos del pasado. ¿Sabe usted cuál es la reacción del enemigo cuando usted está arrastrando su pasado? Reírse, burlarse, decir: eso es exactamente lo que quiero que tú hagas. Dios le dice: yo te justifico, te he llamado a que seas santo, te justifico. Y si pecados hay, en Romanos capítulo 5 versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, no importa lo que hayas hecho en tu pasado, no importa las maldades, no importa todo lo que hayas hecho en tu pasado, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti. Entonces vive tu vida de esa manera, sabiendo, pensando que has sido justificado. Dice en Romanos capítulo 6 versículo 1. Porque entonces si dejamos atrás el pecado, entonces decimos: ok, ¿cómo voy a vivir en mi futuro? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Seguiremos entonces pecando? Si nosotros vamos a ser declarados justos, ¿vamos a continuar en pecado? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, si tú ahora estás viviendo por fe, si tú ahora has sido declarado justo de Cristo, has muerto al pecado. ¿Cómo vivirás entonces aún en el pecado si has muerto para el pecado? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos. Que no te controle, que no te domine el pecado en tu vida. Esos deseos, sí, tu cuerpo quiere hacer cosas, o tu misma naturaleza te inclina a que hagas cosas, pero porque tengas esa inclinación, no lo hagas, no vivas así. Por eso dice: ni tampoco, en versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Preséntate a Dios, presenta quién tú eres ante Dios como instrumento de justicia, que tú has sido justificado. No importa lo que hayas hecho en el pasado, no importa lo que hayas hecho en el pasado, no importa lo que te hayan hecho en el pasado. No vale la pena seguir viviendo tu vida acarreando la culpabilidad de tus actos hechos del pasado. Cristo te declara justo. Él te justifica. Él te perdona. Él te perdona. Vamos a ponernos de pie. Este fue un mensaje por el pastor Gerardo Osuna de la serie Romanos. Fue grabado en vivo en Templo Calvario. Encuentre más información y la videograbación en www.itemplocalvario.org.